enseñamos cómo llegar a la sede San Hilarión desde el paradero 17 de la avenida Las Flores. Caminamos hacia la esquina del mercado Mariano Melgar con pasaje San Hilarión. Ubicamos la botica Salud Mundial y vamos en dirección al Jirón Silicio, donde encontraremos el centro de salud y loza deportiva de la zona. Ahora caminamos hacia el Jirón Banari. ¡Ya estamos cerca! Vamos rumbo al cruce con la avenida Germanio e ingresamos en dirección al Colegio José María Arguedas. Y así llegamos a la sede San Hilarión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en San Juan del Lurigancho. En nuestra oficina de servicios laborales podrás recibir orientación legal sobre liquidación de beneficios sociales, patrocinio judicial gratuito y consultas laborales al trabajador, empleador y organizaciones sindicales. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. A manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Buenos días, ¿en qué podemos ayudarlo? Acá me pueden orientar de temas laborales. Así es, atendemos consultas al trabajador y al empleador. También realizamos cálculo de liquidación de beneficios sociales. Y por supuesto, brindamos patrocinio judicial gratuito. La Oficina de Servicios Laborales llegó a San Juan del Lurigancho. Acércate a nuestras oficinas en San Juan del Lurigancho, en San Hilarión. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú. Ahora podrás ejercer tu defensa gratis. Veremos qué sucede. Sí, gratis, con el servicio de patrocinio judicial gratuito del MTPE. Si eres trabajador o ex trabajador y no cuentas con los recursos económicos para afrontar un proceso judicial en el ámbito privado, nosotros te asignaremos un defensor laboral de oficio. Acércate a nuestras oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o a nuestras sedes de Villa El Salvador o San Juan del Lurigancho. Te esperamos. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del ¡Anda, Shrek! ¡Firma! ¡Hazlo, Shrek! ¡Firma, Shrek! ¡Sí, sí! ¡Firma! Oh, ¡lo hiciste! ¿Sabe usted que existe un régimen laboral especial? Si te hicieron un contrato de trabajo bajo el régimen de la micro o pequeña empresa y no está de acuerdo a ley, se puede desnaturalizar. ¿Quieres saber más? Participa de nuestra charla virtual. 3 derechos de las madres trabajadoras en el Perú. Primer derecho, toda trabajadora gestante tiene derecho a 98 días naturales de descanso, distribuidos en 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. Segundo, tiene derecho a gozar de sus vacaciones inmediatamente después de haber culminado su descanso postnatal. Tercero, en caso de nacimiento múltiple o con niños con discapacidad, el descanso postnatal se extenderá 30 días adicionales. Si quieres saber más, revisa nuestra guía de derechos laborales de madres trabajadoras en etapa de gestación y lactancia. Es obligación de todos los empleadores respetar el derecho de las madres trabajadoras. ¡Feliz día, mamitas de todo el Perú! Buenas tardes, estamos nuevamente reunidos aquí para presentarles una conferencia virtual más, el día de hoy medios probatorios para un proceso laboral. Estamos muy contentos, el día de hoy nos acompaña el abogado Jesús Chión Acosta, él labora con nosotros desde el año 2001 en la Subdirección de Defensa Legal Gratuita y Asesoría al Trabajador. Ha ocupado diversos cargos como el área de consultas al trabajador, empleador, liquidación y beneficios sociales. Ha ocupado cargos en conciliación administrativa y también en la actualidad se desempeña como abogado de oficio en el área de patrocinio judicial gratuito. El doctor Jesús Chión Acosta egresó de la Universidad de Lima, cuenta con una maestría en Derecho Civil Comercial por la Universidad Mayor de San Marcos
Está acreditado por el Ministerio de Justicia como conciliador extrajudicial. Estamos recibiéndolo con mucho cariño esta tarde. Bienvenido, Jesús. Estamos aquí para recibirte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, Jesús, ¿puedes prender tu cámara ya? Aprovecho la oportunidad para recordarle al buenas público que ya tardes. no... Buenas tardes. Buenas tardes con todos, un gusto. A ver si te apoyan con el encendido de tu cámara, Jesús, para que te podamos ver. Aprovecho la oportunidad para comentarle al público que ya no contamos con una lista para que ustedes se registren, sino solo con el ingreso al Zoom y sus datos completos, usted va a poder recibir su constancia y así evitaremos molestos correos. Quisiera que apoyen a Jesús para que pueda prender su cámara. Jesús, está en la parte de abajo está la cámara, debe estar tachada. Madeline, ¿podríamos ayudarle por remoto? Muchísimas gracias. ¿Ahora sí? Ahora sí te visualizamos, Jesús. Ya. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Entonces, Ahora te sí. dejo con tu público entonces para que des inicio a tu exposición. Todo está perfecto, tu diapositiva se visualiza perfectamente. ¿Ya? Bien. Gracias a todos ustedes presentes, interesados en el tema. Este es un tema muy importante, los medios probatorios en el proceso laboral. Es un tema que a diario para nosotros, como abogado defensor de oficio en patrocinio, en defensa de los trabajadores, tenemos que evaluar los medios probatorios diversos que se pueden introducir en el proceso laboral para vencer su proceso, para ganar su proceso, ¿no? Por eso es que hay que concentrarnos en ese tema, ¿no? Muchas veces la persona viene con ciertas molestias, incertidumbres, y a veces dice, ¿cuánto me toca? ¿Cuánto me va a pagar? Pero muchas veces la propia relación laboral no está acreditada y el 90% que nosotros vemos tenemos que armar las estrategias con los medios de prueba que se puede aportar dentro del proceso para poder en su momento conciliar con su ex empleador o vencer en el proceso del mismo, ¿no? Por eso es que nos tenemos que centrar no solamente en la molestia y en el fastidio, sino que hechos tienen que probarse, los medios de estos. Por eso lleva el tema a esto para poder lograr que al menos se pueda comprender este tema de los medios probatorios, que en una noción general podemos decir que son una suerte de instrumentos, de elementos que se van a incorporar al proceso, ¿no? Para que de esa manera el juez pueda convencerse de la certeza de lo que se está reclamando, de los puntos controvertidos, y en su sentencia puede fundamentar sus decisiones, a acreditar los hechos que expongan las partes. Entonces, por eso mismo vemos serenamente las cosas, porque a veces, muchas veces nos dicen, mi palabra no es prueba, o el uniforme que le traigo acá que he elaborado no es prueba, o por acá tengo un audio, un WhatsApp que certifica que yo soy trabajador, entonces, o una declaración jurada, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo en la unidad y en conjunto si efectivamente nos va a permitir lograr esa certeza, esa convicción al juez sobre los puntos que van a reclamar, ¿no? Por eso vamos a desarrollar estos mismos a lo largo de esta exposición de los medios probatorios en el proceso laboral, ¿no? Ya estamos viendo su importancia que constituyen los medios de prueba, ¿no? Entonces, eh, por eso vamos a proseguir con la lección. Entonces, para que vayamos viendo la situación, ¿no? Entonces, los me- uno de ellos está la declaración de parte, ¿no? La declaración de parte, a diferencia del Código Procesal Civil, ya cuando se introduce el principio de oralidad y la nueva proceso laboral es la ley 29497, ya no se presenta en un pliego sobre cerrado, sino que es libre en el día, en la audiencia mismo, es el abogado quien va a realizar las preguntas, ¿no? Si bien en el tenor de la norma dice que es el juez quien debe realizarlo, en la práctica
lo hace el propio abogado de la parte quien lo ofrece. Entonces, habría que preguntarse por qué el juez no lo hace. A veces mi percepción es que no quiere de repente entrometerse porque pueden pensar que él se está parcializando y él quiere mantener la neutralidad del juez. O también mi percepción es, me parece que es la más creíble, de que lamentablemente los jueces, por la gran carga procesal que tienen, en el momento de la audiencia no están empapados totalmente del tema, ¿no? Como para que dirijan las preguntas a dónde se quiere llegar con el reclamo o qué probar con lo que se quiere probar. Entonces, salvo unos pocos, ¿no? Un pequeño porcentaje, ya lo tienen todo. Entonces, ustedes quieren conciliar o no, porque yo sé cómo esto va a derivar, le dicen, ¿no? Y como agente de realidad le dice sus pros y sus contras, tanto la parte empleadora como la parte trabajadora. O en todo caso, si no llegan, voy a proseguir. Y él simplemente hace un par de preguntas puntuales y ya tiene la determinación del caso, porque se ha empapado del tema. Pero obviamente, como no se empapa el tema, dice, ¿para qué voy a preguntar? Más bien yo lo voy a secundar, si así lo considero conveniente, luego le voy a hacer las preguntas. Primero que pregunte su abogado, quien pidió ofrecer ese medio de prueba, ¿no? Entonces, y la declaración de parte no son preguntas rutinarias, son preguntas bien incisivas para llegar a lo que uno quiere pretender reclamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el trabajador está por locación de servicios, tiene que preguntar en qué consistió sus servicios, en qué área, cómo así, cómo le pagaba. No le va a preguntar de frente si tenía un horario, si tenía un jefe. Obviamente la parte demandada, como bien me están escuchando algunos abogados de la empresa, obviamente su defensa va a ser eso. Van a decir, ¿cómo se llama? Si tenía horario, etcétera. No, no, yo no voy a preguntar esas cosas, ¿no? Si tenía un horario, un jefe, definitivamente, de acuerdo a mis estrategias, etcétera, para vencer tu caso de una manera lícita y pertinente, vas a hacer esas preguntas, ¿no? Y también cualquier situación que vas a aprovechar, porque la propia ley dice declaración asimilada, ¿no? Si en las actuaciones judiciales o en la oralización o el escritos se toma en cuenta una declaración de parte, ¿no? Entonces, por eso mismo es una prueba de importancia que tiene. Y en materia laboral, es lo primero que se actúa como pruebas, ¿no? A diferencia que el artículo 208 del Código Procesal Civil, la declaración de parte lo mandan al final. En el 208 del Código Procesal Civil, para los procesos civiles y supletoriamente en otras ramas, contenciosos administrativos y así fuera, dice, primero empiezan con lo que es las pericias, las impresiones judiciales, luego sigue los testimoniales, luego como tercero el reconocimiento, los documentos, y al final recién la declaración de parte, ¿no? Acá en el proceso laboral ya es una costumbre judicial que empieza por la declaración de parte del trabajador, ¿no? Es decir, el juez dice, ya a ver qué medios probatorios voy a admitir, que son pertinentes o útiles a los hechos controvertidos, y algunas tachas, excepciones, y después de ahí, despejado eso, ya vamos a las pruebas admitidas, etcétera, y ha pedido declaración de parte. Bueno, ya ver, pregunte usted, señor abogado, ¿no? Respecto a su pregunta. Entonces el abogado ya tiene que en forma hacer las preguntas, ¿no? A la parte, al representante de la empresa demandada, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es la declaración de parte, ¿no? La declaración de parte. En cuanto al siguiente orden, como medio de prueba, es la declaración de testigos, ¿no? Entonces, tampoco no es un pliego territorial, sino así directo, que el abogado formula, ¿no? Entonces, bueno, ahí te dicen, no todos pueden ser testigos, ¿no? Hay unas que está ahí prohibido, los que son parientes y los que tengan interés en el desarrollo del proceso, ¿no? Entonces, eh, el mejor modo de testigo es que sea un testigo presencial, que sea un testigo espontáneo, para que el juez le considere creíble, que le convenza, ¿no? Que no sea una suerte ya preparada, impuesta, etcétera, ¿no? Entonces, que sea un testigo clave, determinante. Ahora, me estoy adelantando, pero en un momento cuando en otras explicaciones se va a hacer
que los testigos no vencen documentos. Lo que va a hacer el testigo es básicamente en complementar a unas cosas que ya se han determinado. Por ejemplo, dice, sí se ha determinado la relación laboral, correcto, ¿no? Pero en la parte empleadora dice, no, pero hace solamente 3 horas, no cumple el requisito de 4 horas diarias para tener los beneficios que la ley contempla, ¿no? Entonces el testigo puede ayudar en ese alcance, ¿no? O de repente, pues, discrepan en la fecha de ingreso, ¿no? No, son 4 años, el otro dice 2 años, etcétera. Y entonces, de acuerdo a lo que es creíble, testigo y concordante y en las confrontaciones que se haga, puede tener su valor. Pero si tú no pruebas por nada del mundo la relación laboral, puedes presentar 100 testigos y con eso no vas a acreditar tu relación laboral, ¿no? Entonces, la cantidad tampoco se trata de que te vas a vencer un proceso, sino que sea un testigo cualificado, importante, ¿no? Y es eso, ¿no? Ahora, eh, obviamente, también hay un principio en materia protocolaria. Tú tienes que tener cuidado porque tus pruebas también pueden ir en tu contra. Entonces, también tienes que saber todo tu esgrima de los medios probatorios. Entonces, por eso, no es tanto hablar, sino cómo aterrizo con los medios de prueba, ¿no? Para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, muchas veces la parte demandada también presenta a su testigo y al final juegan en contra de la propia parte empleadora. Entonces, son situaciones, ¿no? Igualito. Por eso no de buena esa primera vez decir, ya con esto lo hago, con esto lo tengo, sino analizar, aunque sea 1 o 2 veces, y no a la apurada, para saber qué presento, cómo los organizo, de acuerdo a una secuencia cronológica, ¿no? Y si no tengo boleta, no tengo nada, y me han despedido, no voy a empezar por el despido, sino tengo que empezar cronológicamente que he sido un trabajador, que he cumplido mis 4 horas, que he trabajado todo ese tiempo, y finalmente me han despedido de mi trabajo. Entonces tiene que haber una secuencia lógica, coherente en eso. Entonces, por eso mismo, trabajamos mucho para que el trabajador nos aporte esos hechos, esos medios probatorios, ¿no? Entonces, y no quedarse en la molestia del mismo, ¿no? No. Ya. En declaración de parte, testimonial, ya. Como ya le había adelanté, los testigos van a solamente complementar aspectos secundarios, accesorios de una situación concreta, ¿no? Es decir, como ya hemos dicho, ¿no? Si se discute la cantidad de horas, el periodo a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Como también, por ejemplo, para aprobar horas extras, no es idóneo tanto los testigos. Hay idóneos el registro de asistencias o memorandos que fuera de o más allá de tu jornada te están enviando a hacer tus labores o antes de tu jornada. Entonces muchas veces se dice testigo que acredita horas extras no es idóneo, ¿no? Testigo para que acreditar que me ha votado, el otro ha escuchado, me ha dicho que me ha despedido, no es tal, ¿no? Entonces cada situación o cada hecho controvertido tiene sus matices, ¿no? Sobre su situación. Entonces, ¿no? Entonces, ya. Ahora vamos a lo que son los documentos, ¿no? Entonces, ahí le pongo una definición del Código Procesal Civil y para no estar repitiendo, básicamente ahí le he puesto entre paréntesis, por extensión y subrayado nuestro, los correos electrónicos, Facebook, o WhatsApp, ¿no? Entonces, como que un adelanto de lo que se iba a dar algunas cosas, ¿no? Como modalidad de soportes informáticos y otras reproducciones de audio y video, ¿no? Entonces, ahí son documentos en soportes electrónicos que en mi discusión sí tiene validez, ¿no? Porque incluso otros expositores me cuestionaban, me decían, para mí no tiene mayor seguridad, pueden ser adulterados, manipulados, etcétera, ¿no? Entonces, porque el mismo Código Procesal Civil te dice que si cumple la misma finalidad de los medios probatorios acreditar, hay una libertad probatoria. Ya hay que probar la mala fe o hay que hacer un peritaje si tú consideras que, que ha sido adulterado ese audio, video, etcétera, ¿no? Y si la otra parte no niega que hay un intercambio, un consentimiento, como decía el día con la tecnología, de intercambiar por WhatsApp y todo lo demás, entonces es válido los medios probatorios, ¿no? Y entonces, aparte que los medios probatorios no juegan por sí solos, en forma exclusiva o aislada, se tiene que valorar en forma conjunta y razonada estos medios probatorios para llegar a una veracidad, ¿me entiendes? No se toma partículas de cada uno, sino cómo se integran en su conjunción estas, ¿no? Que contengan, representen un hecho, una actividad humana o resultado del mismo, ¿no? Entonces, y curiosamente, a veces nosotros no tenemos una prueba por excelencia, boletas de pago,
contrato de trabajo, porque a veces el empleador no lo da por la informalidad o siendo formales no lo cumplen. Entonces tenemos que recurrir a estos tipos de situaciones, estrategias para poder lograr el tema, ¿no? Entonces a veces, disculpando la frase, a punta de correo, Facebook, así, a veces nos tenemos que imponer en el tema, en la situación, porque a veces no tenemos más que solo eso. Entonces tenemos que verificar cada cosa y explicar cómo y por qué, ¿no? A veces a mis patrocinados yo le digo, ya yo voy a elegir, voy a seleccionar los medios de prueba, porque a veces muy poco, a una vez me ha pasado de que ya yo tuve que desistirme del patrocinio porque quería que ponga esto y no los otros, ¿no? Entonces eso lo selecciona el abogado. A lo mucho, el demandante puede preguntar por qué lo pone, por qué no lo pone, o cómo así, cómo así. Entonces no puede decir, me parece que esto debe ir o no debe, puede sugerir o puede hacer una pregunta, ¿por qué usted lo pone o lo deja poner, etcétera, etcétera? Entonces ese es todo el diagrama que nosotros trabajamos para convencer al juez de nuestra veracidad, de lo que queremos probar, la relación laboral, el despido arbitrario, queremos probar accidente de trabajo, todo eso, ¿no? Horas extras, ¿no? Todo eso. Ya. Los documentos estos, no solamente fríamente en la demanda se dice, con este documento pruebo tal situación, no. Con este documento pruebo mi despido arbitrario porque representa en la empresa, dice que ya no vaya más, etcétera, etcétera, o me acuso de algo que no está documentado. Entonces, yo tengo que brevemente señalar el por qué, oralizarlo, darle vida a los documentos, ¿no? Entonces, hay unos jueces ya por el cansancio o por otras sobrecargas, etcétera, a veces simplemente dice ya, téngase presente el documento, déjese resolver y voy a fallar la sentencia para tal fecha, ¿no? En cambio otros dice, a ver, usted señor abogado de la parte demandante, oralice los documentos, ¿no? Oralizar significa verbalizar, analizar, explicar el qué y el cómo, por qué estás presentando tales y cuáles documentos, o qué quieres lograr con esos documentos que tú estás señalando, ¿no? Entonces, ahí también yo estoy hablando como parte demandante en favor del trabajador. Y yo entiendo, y ya bueno, me estás escuchando, una abogada de la parte contraria también tiene su estrategia como parte demandante, qué poner o qué rebatir, qué defender. Entonces yo me estoy enfocando a la parte del trabajador que defiende eso, porque también obviamente hay estrategia para la parte demandante en cuanto a contestar esto, ¿no? Entonces, a veces me ha sucedido que yo dejo algunas situaciones para el momento de la oralización. Yo sé que el documento contiene todas esas cositas, pero no los digo porque si el demandado dice tal cosa, yo digo, fíjate bien, el documento también dice esto, dice aquello, dice lo otro. Entonces, a ese punto vamos, ¿no? Entonces, si tus medios probatorios en realidad están bien contenidos, no se trata de cantidad, sino de calidad, que sea útil. Es más, a veces tú puedes narrar mal los hechos, ser malo en explicar, pero de repente tus documentos mismos y tu demás probatorio claro, te están manifestando que efectivamente acá hubo una relación laboral, hubo un despido, ¿no? O hay una vinculación económica en las empresas para defraudar al trabajador, para que cobre menos beneficios, etcétera. Entonces, por eso mucho la importancia del tema, porque a veces, muchas veces le digo, no es tanto apurar y que la demanda se haga de una vez. Usted, señor trabajador, explíqueme qué se dedica, qué hace, quién es su jefe, en qué área labora, para, de acuerdo a eso, organizar los medios de probatorio y qué es lo que tiene. Y de esa manera no es tanto al apurar, ahora mismo quiero que me haga mi demanda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no porque demandas más rápido vas a ganar tu proceso, ¿no? Sino que tenga pues credibilidad, convencimiento, tus medios de prueba, ¿no? Tus instrumentos de medios probatorios, ¿no? Entonces, medios de prueba son los que se introduce el proceso. A veces se confunden como prueba y fuente de prueba, pero prueba ya es un estadio final en que se ha pasado las fases de admisión de las pruebas, actuación, y ya se ha determinado tal situación. Por eso que a veces en las situaciones penales, al final dice cuando sentencian o absuelven o ponen, se ha aprobado tal, se ha aprobado tal, se ha aprobado tal, después de haber hecho todas esas fases, todas esas etapas. Y fuente de prueba es anterior al proceso o que está en la realidad que puede incorporarse al proceso o no. Por ejemplo, fuente de prueba es el testigo, la persona, ¿no? Y medio de prueba
es la declaración que prestan, la declaración testimonial, ¿no? Entonces, por eso mismo a veces la demanda es algo pensado y ya no como en otros tiempos, que el camino yo lo puedo arreglar, parchar, etcétera. Ahora tiene que ser una teoría del caso creíble, determinante desde el comienzo, que no tenga alteraciones ni nada o fisuras. Entonces, por eso mismo se incide bastante en lo que hay medios de prueba y analizar, ¿no? Qué se puede, qué parcialmente se va a poder fundar en parte y que por más que apoyes al trabajador o defiendas al trabajador, no tienes pruebas o las pruebas dicen algo distinto y por más que ya te puede quejar al ministro de Trabajo, en forma objetiva y serena te voy a decir que señor trabajador esto no procede, porque no, pues no está, no tiene conexión los hechos, no hay acreditación sobre eso, etcétera. Entonces, por eso se comienza a analizar todo eso, ¿no? Ya. Eh, bueno, ya como ya lo había adelantado, dice, si bien la normativa dice que luego de confrontación de posiciones o alegatos partidos, debo realizarse los documentos, pero a veces, muchas veces se pasa por alto, ¿no? Confrontación de posiciones, bueno, rápidamente es en forma panorámica al juez qué es lo que quieres probar, cuáles son tus pretensiones y cuáles son tus fundamentos fácticos y jurídicos por lo que quieres llegar. Es como la parte introductoria, ¿no? Tiene su fase, los alegatos de apertura, la orientación de medios probatorios, ocasión de pruebas y luego tus alegatos finales, ¿no? Entonces, todo tiene una secuencia. Muchas veces ahora todos son virtuales, ¿no? El 90% de las audiencias son virtuales, ¿no? Antes de la pandemia era presencial y a veces había eso, ¿no? Que a veces el patrocinado, a veces se esperaba que diga todo a la vez. Digo, no, todos tienen su secuencia, ¿no? Y hay que saber en los momentos determinar, ¿no? Entonces, muchas veces después ya no te permite realizar comercial, simplemente decir, atendiendo a los documentos, téngase presente al momento de emitir la sentencia, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno. Y en cuanto a la pericia, se dice de que en una audiencia única, cuando es un proceso abreviado, debería, todos juntos, compactarse, ¿no? Pero a veces en la práctica el juez suspende para ya otra fecha, ya con el dictamen pericial y todo lo demás, recién valorar los informes, los documentos del perito, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, el trabajador dice, no, me han falsificado la renuncia, por tal yo estoy reclamando despido, ¿no? Esa vez, ¿no? O bueno, en todo caso, pues me han hecho una renuncia en blanco desde que empecé, pero se va a determinar por el estado de la antigüedad que no es válido, ¿no? A la fecha, ¿no? Entonces, esto parece estar el perito, ¿no? Entonces, y que en la práctica el juez le dice que pague a la parte demandada porque entiende por el trabajador que a veces es patrocinado gratuitamente por el Ministerio de Trabajo y el monto lo paga en horario, ¿no? Si es que el trabajador miente, perderá su juicio, será denunciado por fe pública y terminará pagando en todo caso los honorarios de ese perito que ha corrido a cuenta de la parte demandada, ¿no? Eso es en cuanto a la pericia, ¿no? Y la pericia es después, ¿no? No es como en los procesos civiles lo ponen como abanderado número uno, la pericia para actuarse, ¿no? En cuanto a la inspección judicial, muy raro en lo que estoy en patrocinio, nunca he visto un caso de que se haya una inspección judicial, ¿no? ¿No? Entonces, pero ahí está normativamente este, expuesto en la ley, ¿no? Entonces, yo creo que ha hecho un ejemplo ahí que sería útil y pertinente para casos de hostilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando se quiere observar si efectivamente pone en riesgo su higiene y seguridad al trabajador, ¿no? Y cómo sería lo más idóneo, ir al mismo lugar de los hechos donde se desarrolla sus labores, ¿no? En qué condiciones esa persona trabaja, ¿no? O cuando pone su sobra afectación a su accidente de trabajo, cuando no se trabaja en las condiciones adecuadas, entonces ahí sí sería algo ya más determinante, pero bueno, no se cumple porque un juez no se va a mover de su lugar para que vaya a verificar in situ esa situación, ¿no? Pero ahí está contemplada en todo caso en la ley, ¿no?
Ya, ¿qué hacemos con la carga de la prueba, ¿no? Eso responde a la pregunta, ¿quién debe probar, ¿no? ¿Quién debería probar, ¿no? Ya, entonces, en regla general dice, quien alega un hecho o su reclamo, yo he sido trabajador, prueba que he sido trabajador. Yo hago horas extras, prueba que he sido horas extras. Yo gano bonificaciones adicionales, ya, prueba lo que sea en eso, ¿no? Ya, entonces, o quién las contradice, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, dicen, no, no hay despido arbitrario porque este era un trabajador de confianza o dirección. Entonces, quien contradice alegando otro hecho tiene que probar eso, ¿no? ¿No? Entonces, a eso va la carga de la prueba. Y con eso yo quiero hacer un apunte especial porque dan por crédito al artículo 23, numeral 2 de la nueva ley procesal de trabajo, que acá me permito leer. Dice, acreditada la prestación personal de servicio, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces, esto no es así, porque uno dice, ya probé mi prestación personal de servicio, acá están mis recibos por honorarios, esa es una prestación personal de servicio, ya que el otro pruebe, la parte demandada, señalado como ex empleador, que pruebe su carácter independiente, autónomo, no dependiente de los servicios, como que ya la carga que vaya para ellos. No es así, porque ya se va a mostrar, en líneas siguientes se va a mostrar jurisprudencia, que se le pide al trabajador un mínimo de racionalidad en cuanto has acreditado tu relación laboral. Entonces, tomemos con pinza ese 23.2 del artículo 23 de la nueva ley procesal de trabajo, que dice que bastaría la acreditación personal del servicio para que esté acreditado mi vínculo laboral, ¿no? No es así, porque muchas veces me ha pasado en consulta y me dice, oye, pero a 8, ¿por qué no pasa? ¿Qué más le vas a pedir? Si acá está todo su talonario de recibos por honorarios, me dice. Tan seguidos, me dice, ¿y cómo así? No, le digo, no es así, le digo. Yo soy abogado, luego de mi jornada como hice trabajo, puedo asesorar a otra empresa, puedo estar 20 años, puedo tener una gran cantidad de recibos honorarios, pero eso no me califica como trabajador dependiente, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Ya? Eso es en términos generales en lo que es la carga de la prueba, quién debe probar, ¿no? Entonces, ¿ya? Salvo que en algunos puntos especiales incluso le dice que hay una presunción. Por ejemplo, si una persona está gestando, por los convenios internacionales y la ley de protección a la maternidad, dice, ya se presume que lo está votando en forma discriminada por su estado de embarazo. Igual pasa por los de sindicatos, por licencia sindical, ¿no? Entonces, en esas cosas, ¿no? Entonces, hay que ver, son con las cargas de la prueba. Ya. En líneas generales, el demandante o ex trabajador tiene que probar el vínculo laboral. Cuando hablo de existencia de fuentes alternativas de derechos alegados de origen distinto, es decir, la ley dice, si tú me acreditas la relación laboral, ya, todo lo que la norma constitucional o legal te contempla. La norma constitucional te habla, pues, vacaciones, ¿no? O derecho al sueldo mínimo, ¿no? Si te pagan menos del mínimo, te tienen que reintegrar porque eso está en la Constitución. Y, pero no lo de carácter convencional, ¿no? Por ejemplo, yo gano comisiones, ya, tengo que probar mi preexistencia de comisiones, ¿ya? Entonces, todo lo que es convencional o costumbre tiene que probarlo el trabajador quien alega eso, ¿ya? También el acto de hostilidad de lo que es afectado también debe probarlo eso el trabajador, ¿ya? ¿Qué es lo que debe probar el demandado? El pago del mismo, ¿no? Una escrita del mismo, ¿no? O que sea extinguido en inestabilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, acá hay un debate en cuanto a las vacaciones, cuando son más de 5 años, etcétera. La parte demandada siempre se defiende en el sentido de que hay una ley, no me acuerdo ahora, que dice que solamente debo conservar 5 años esos documentos, 5 años esos documentos. Y ya escapa a mí que de no presentarlo a mí, etcétera, ¿no? Pero también hay problemas en el sentido de que la norma especial, no por eso ha derogado la norma especial, ahí bien claro dice que
tienes que probar que has pagado, o a través de documentos alternativos, ¿no? O equivalentes, o en un soporte electrónico, tal situación, o mínima, ¿no? O razonable, ¿no? Tampoco por el solo hecho de que ya 5 años nada más debo conservar, ya me eximo de eso, no es así. Es como que igual, ¿no? Dice, ah, no, como el empleador no presentó el registro de asistencia, ya se da por hecho que he probado mis horas extras. Tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata también de un mínimo de racionalidad, ¿no? Y también debe probar, en caso de despido, que le atribuyan cuál es la causa de la conducta o capacidad, o la causa objetiva para poder poner términos a esos contratos de trabajo, ¿no? Entonces, eso, la carga de probar lo tiene la parte demandada. Ahora, por regla general, dice los medios de prueba, en qué momento y oportunidad se debe presentar, ¿no? Términos generales, dice, demandante con la demanda y el demandado en la contestación, ¿no? Y que excepcionalmente esto puede ser cuando, a posterior, cuando son hechos nuevos o lo hayas podido conocer o obtener con posterioridad. Mm. Por ejemplo, cuando es un accidente de trabajo y es un daño cierto, permanente y que requiere atenciones constantes, entonces, para ver la gravedad del daño y transcurrir, uno puede ir presentando, conforme va el proceso, también todos los gastos que puede estar incurriendo de repente ese trabajador, ¿no? En su daño emergente, lucro cesante, daño moral, y por eso va presentando obtenidos con posterioridad esos medios probatorios, ¿no? Entonces, a eso figura eso, ¿no? Ya, yo pongo que en la práctica eso se relativiza un poco porque fundamentan que la verdad está por encima de todo, que es un principio implícito de derecho constitucional en la búsqueda de la verdad, ¿no? ¿No? Es el fundamento del proceso laboral, ¿no? Aunque es aconsejable que todos lo presenten oportunamente, ¿no? Para no estar con esos rezagos de las leyes anteriores de que sacado de las mangas a última hora uno presentaba una prueba, volvía a foja cero, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que tener una orden, ¿no? Entonces, porque también puede pasar de que a unos jueces, bueno, simplemente diga, ya pasó tu tiempo, igual no me interesa el principio de veracidad, igual te deniego, ¿no? Y aun cuando de repente el superior sí lo tome en cuenta. De todas maneras, uno en el proceso debe buscar un camino directo y claro, y no estar con retrasos, ¿no? A eso verifico, ¿no? Entonces depende de cada punto, de cada situación, ¿no? Por ejemplo, hay un noveno pleno que ha salido de que los jueces para letrados pueden ver una pretensión no cuantificable y cuantificable, ¿no? Ergo, por ejemplo, pido mi desnaturalización del contrato modal en un contrato de trabajo indeterminado y a consecuencia de eso no es válido que por vencimiento de contrato me hayan despedido y reclamo un despido arbitrario. Lo plantea un juez de paz letrado, ¿no? Entonces yo digo, ya, para no estar en esa situación que la parte demandada te discute, no, si tú no me has pedido como una pretensión la desnaturalización, no es válido porque no lo has puesto, ¿no? Cuando ya, en resumidas cuentas, no es una pretensión la desnaturalización, simplemente es una causa fática, una causa petente. Pero ya, bueno, ya, para no llegar a ese punto, ya pido la desnaturalización, etcétera, para no estar con ese encaminamiento de tiempo. Igualito, presento mis pruebas en su oportunidad, etcétera, y ya salvo que sean posteriores, ya lo presento. Pero bueno, le queda un poquito de ventaja al trabajador de que por principio de veracidad lo puede presentar después, ¿no? En la práctica. Y también porque hay pleno jurisdiccional nacional laboral, también hay casación laboral en ese sentido, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo vamos con la prueba de oficio? Con esta prueba de oficio ya incluso hay un pleno casatorio civil en la cual se ha llegado a una aclaración vinculante porque ha habido en contra y a favor, ¿no? Porque decía que el juez debería guardar la neutralidad del mismo y no debe suplir a la torpeza a los abogados en cuanto a sus estrategias independientes demandantes, ¿no? Entonces dice, bueno.
pero para que sea lo más justo una decisión, una sentencia, la verdad, entonces si no me convence ninguna de las partes en su ataque, en su defensa, o lo considero insuficiente para absolver o condenar el pago, etcétera, se va a valer de todos ítems para que el juez haga como prueba de oficio algún medio probatorio que considere importante para el resultado de la controversia del proceso, ¿no? Por eso en una de ellas habla de fuentes de pruebas, ¿no? A lo que me hacía referencia, ¿no? Es extra proceso, que se puede incorporar o no al proceso. Entonces, por eso mismo, uno cuando ve que el escenario va a sobrevenir una situación, los pone, ya sean los sujetos o el objeto, para que diga, para que después decir, tú lo mencionaste en alguna oportunidad, en algún párrafo, o a través de un hecho que se involucra, etcétera, sí lo he hecho que hasta haya, entonces sí lo has canalizado como fuente de pruebas, excepcional, es pertinente, sí, está motivado, sí, no suple a las partes, sí, listo, entonces ya te admite como una prueba de oficio, pues, ¿no? Entonces, por eso está en que la demanda no es a todo tren, ¿no? Sino empezar por los medios probatorios, hay que aterrizar qué es lo que tengo, ¿no? Es decir, no es que, ¿cómo se llama? La cantidad o así por así, ¿no? Porque los medios de pruebas te va a dar que triunfes o no en el proceso, ¿no? Es decir, más que hablar bonito o elegante, etcétera, sino tus medios de prueba. Porque eso también me pasó ahora último, en que yo cuando terminé ya, en primera instancia se perdió, porque se dijo que no me acredita la relación laboral ni por este documento, ni por el otro, ni por aquello. Ya cuando se fue al superior, sí, el superior dijo sí, efectivamente hay una relación laboral. Yo habré utilizado 3, 4 minutos a lo mucho, la otra parte eh, habrá hablado 10 minutos y al final yo me decía, o hubiese empleado igual tiempo que mi contraparte, o hubiese sido más patético, o no sé, ¿no? O más motivante, qué sé yo, para que el juez me crea, esté convencido, ¿no? Al final el resultado fue a mi favor, porque puntualmente yo decía que el certificado de trabajo que le habían dado, si bien decía el encabezado, por su carácter profesional de enfermera en tiempos de COVID, que trabajó en una planta, en un almacén, 4 horas diarias, también decía por su dedicación, ¿no? Órdenes, etcétera, ¿no? Entonces ahí decía, viéndolo en forma conjunta, como yo les digo, ahí impactaba lo que decía, pues, la contundencia de una relación laboral de dependencia. Y en cuanto al termómetro, yo decía, pues, es una herramienta de trabajo que es un locador no le debe proporcionar un locador, él era una trabajadora normal. Y bueno, y la abogada se explaya y dice, no, pero como era costoso, era una gran demanda, nosotros lo teníamos que comprar importado, etcétera, etcétera. Que el certificado de trabajo fue firmado por el gerente, que es colombiano, etcétera, etcétera. Entonces, ya ha entrado en esos puntos, ¿no? Pero y paradójicamente en el contrato de locación hablan ustedes de un horario. No, pero es un horario para coordinar y de hecho tiene que estar a las 8 de la mañana porque es su turno de ingreso del personal. Pero ¿qué hace quedándose en el auto interrumpido esos 4 horas? Y aparte, con otras consideraciones yo probé que también hacía otras situaciones, ¿no? Entonces, ahí, así hablamos de que tienes que, de forma razonada, conjunta, tus medios probatorios deben impactar eso, ¿no? Pues eso hablamos, ¿no? Ahora, sobre los medios probatorios, reexaminarlo, en principio eso no sería posible en un recurso extraordinario de casación, ¿no? Solamente una manera muy excepcional, muy evidente de que las reglas de cómo valorar el medio probatorio ha infringido la ley misma, ¿no? Es el artículo 197 del Código Procesal Civil, ¿no? Que te dice, pues, que hay que valorar de manera conjunta y una apreciación razonada, ¿no? Es decir, si no has valorado de manera conjunta y no has hecho una apreciación razonada de forma conjunta, como no es una decisión adecuada a ley, ¿no? Al derecho, el artículo 97, ¿no? Por eso es que muchas veces de repente han oído escuchar decir,
la casación es de puro derecho, de pura juris, ¿no? Claro que lo es cuando no aplicas debidamente una norma o aplicas indebidamente o haces una interpretación errónea de la norma. Y también excepcionalmente cuando no has cumplido o has infringido el artículo 117 del Código Procesal Civil, pero tiene que ser evidente, ¿no? Que, porque te han dado o porque te han dejado de dar, ¿no? No es cualquier cosa, no es cualquier parecer de una facultad discrecional que tiene el juez en cuanto a sus valoraciones de pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo ya, por ejemplo, supongamos que ahora la ADN ya te prueba la paternidad, ¿no? Supongamos que eso hubiese omitido un juez, ¿no? Entonces, o porque se parece el bebé o no se parece, digo que sí o digo que no, o prueba sanguínea, qué sé yo, no, ya no se actúa una prueba de ADN, ya es grosero que ha infringido el artículo 197, entonces ya pide una recurso de casación, la casación lo que busca pedir la nulidad de una sentencia para que lo vuelva a repetir la sentencia o los actuados, dependiendo de cada caso, o porque voy a revocar porque la ley se equivocó en aplicar el juez superior y debió aplicar de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que es ese recurso de casación, y hay algunos cambios, ¿no? En materia laboral, ¿no? Entonces, que se dice de que si hay una doble conformidad, ya ahí quedó el asunto, ya no tenemos que ir a un recurso de casación, ¿no? Y aun cuando un poquito dice, salvo que hay un interés casacional, o salvo que otras salas superiores hayan resuelto de manera distinta, ¿no? Pero tendría que probarse esa situación, ¿no? Pero en general, ya doble conformidad ya no es procedente ir a un recurso de casación, ¿no? Entonces, y también han aumentado a 500 URPs, pues, ¿no? La cuantía, es decir, tiene que reclamar algo así, más de 200.000, algo así, ¿no? Es decir, a 515 la URP por 50, como ¿no? 250.000 tendría que pasar las labores el monto, la cuantía, ¿no? De lo sentenciado que se discute para hacer motivo casatorio, ¿no? De la situación. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí lo que está diciendo, ¿ves? 100 URPs, 257.500, ¿no? Entonces, ¿no? Si hubiera doble conformidad, ya no recurrido en casación, ¿no? Bueno, ¿no? Que es eminentemente jurídico, salvo por la excepción que ya hemos le dicho de infringir las reglas de la lógica en cuanto a los medios probatorios, ¿no? Bueno, ahora pasamos a algunos jurisprudencia, a unas citas de jurisprudencia. La jurisprudencia te ilustra o te señala un camino, ¿no? Es decir, pero lo básico es los medios de prueba y la ley, ¿no? Ya, entonces, a veces cuando algunos asuntos no proceden, no van, como que a veces a dicho usuario, dicho trabajador, para que se convenzan, quieren una jurisprudencia, ¿no? Entonces, hasta quieren algo similar a la labor que él ha cumplido, ¿no? Pero también se puede asemejar, ¿no? Independientemente de su labor, de acuerdo a la secuencia de los hechos, que no es, ¿no? O qué tanto es, ¿no? Entonces, por eso mismo ahí, la jurisprudencia, y también en el sentido de que no es tanto lo que yo pienso, percibo, sino cómo también el temperamento jurisprudencial va resolviendo, ¿no? Entonces, al margen que me guste o no, cómo va resolviendo el temperamento. Así como dije el artículo 23.2, como hacía referencia, no, pero la ley dice que basta que yo acredite mi prestación personal de servicio, ya la carga de probarte de la parte contraria. Vamos a ver la jurisprudencia más adelante que no es así, como ya les adelanté. Acá tenemos con una jurisprudencia, Casación 1025-2007 en Lima, sobre despido arbitrario, ¿no? Que declara pues nula la sentencia de vista porque no habría analizado de manera conjunta y razonada los medios probatorios que se acompañaron, ¿no? Es decir, los descargos del demandante a la imputación de la carta de preaviso que no se habían tomado en cuenta en cuanto a lo eh, ¿cómo se llama? Que no expresa la enfermedad como tal haya padecido el actor, ¿no? Entonces, porque como diciendo de que en sí
de la enfermedad que haya padecido el actor, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces sucede de que le acusan de abandono de trabajo a un trabajador, porque de acuerdo al reglamento 728-01-96-TR del Decreto Supremo, dice que al tercer día debes justificar, dar las razones de tu ausencia, ¿no? Entonces, si por omisión el trabajador no lo hizo, ahí por demasiada la realidad, si objetivamente está enfermo, el no comunicar no te hace causar de despido, ¿no? Entonces, porque tú has estado enfermo, ¿no? Ya pues te llamarán la atención o una suspensión menor por no comunicar, ¿no? Pero si es verdad que estaba enfermo, entonces no es que estás haciendo de forma dolosa o negligente, voluntaria, tu dejadez al cumplimiento de ese trabajo, sino hay una situación de enfermedad. Lo único que sí se te puede tener causal de falta grave, decir, ¿por qué no avisaste? No, déjate decir. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Ya. Otra casación, 4873-2017, Lima, sobre entrega de pago de beneficios sociales y comisiones. Declaro que restringo las comisiones porque dice no se ha valorado adecuadamente las pruebas, los medios probatorios, ¿no? Es decir, los testigos que dijeron que antes de la audiencia habían dicho que sí, que hay metas, ¿no? En reunión con los gerentes zonales, que sí, sí va a haber comisiones, ¿no? Entonces dice, no se ha tomado cuenta, no se ha confrontado eso, ¿no? De una y otra parte, y por eso es que declararon fundada en este caso, hay reforma, lo que pues el superior, ¿no? Ha resuelto. Otro que es del Tribunal Constitucional. En cuanto a esta suerte de audios y videos que incluso un juez de trabajo decían, no lo convencía, que eso se puede alterar, se puede manipular, etcétera, ¿no? Entonces ya a la introducción yo le dije que como regla general sí, sí es válido, ¿no? Sí es válido, sí es válido. Y ahí también el mismo Tribunal Constitucional eh, eh, lo permite cada caso concreto, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si no, in situ no viola tu intimidad, tu honor, tu imagen, entonces se privilegia, pues, lo que quieres probar, ¿no? Para cobrar tus beneficios sociales, ¿no? O el despido arbitrario, lo que fuera. Entonces, porque dice que la comunicación se refiere en líneas generales a aspectos de índole laboral y que describe al trabajador qué labores realiza o haciendo determinadas tareas laborales, ¿no? Acá, por ejemplo, los correos electrónicos prueban de que la empresa demandada le asignaba al recurrente un horario de trabajo, le supervisaban los mismos. Entonces había ese poder de dirección, a pesar que formalmente no era su empleado de casa, cuando uno quiere decir que hay desnaturalización del contrato de tercerización de servicios o intervención laboral y que la empresa principal es su contratante, ¿no? O es su empleador, hemos hecho, ¿no? En la realidad, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá, cuando así como la privacidad de la realidad opera tanto para el trabajador como para el empleador, el uso de los medios probatorios tanto es para el trabajador como el empleador, ¿no? Por ejemplo, a veces el empleador dice, se siente tocado, no, ¿por qué han invadido mi intimidad con esas pruebas, etcétera? Igual acá el sindicato de aquel trabajador dice, ¿por qué se han metido al WhatsApp? Y no sé qué, y en base a eso lo habrían suspendido o despedido, ¿no? Y acá bien claro, el Tribunal Constitucional dice que no hay vulneración del ciclo de ordenamiento, ya que se produjo por un mismo miembro del chat, ¿no? Entonces, que le dio valor ahí y que no habría ninguna vulneración del mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo el uso, ya hemos visto el uso de los correos electrónicos, WhatsApp, y acá, por ejemplo, la utilización de la red social Facebook, ¿no? Del Facebook, ¿no? Entonces, faltamiento de palabra verbal o escrito,
desde la cuenta de personal del demandante se fue contra el supervisor, ¿no? De la empresa demandada, ¿no? Entonces, se justifica fundamento 11, la ocasión laboral 19.586-2016, Lima Este, ¿no? Bueno, ¿no? Dice en sus expresiones, ¿no? Como ustedes pueden leer con desprecios al gerente de gestión, ¿no? El pelón, el pelado, y bueno, ya no completo más, ¿no? Ahí dice, ¿no? Entonces, por eso fue fundada el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, ¿no? Entonces, da por acreditada la falta grave laboral, por ende, infundada tu demanda de reposición por despido fraudulento, ¿no? Eh, Tenemos que tener mucho cuidado para explicar a los trabajadores porque no podemos ser muy técnicos. Por eso yo hablo ganar o perder, ¿no? En vez de hablar fundada e infundada, ¿no? Ganar, fundada. Infundada, perder, ¿no? ¿No? De acuerdo a lo que tú has planteado, la demanda, ¿no? Ya, a eso quería volver, ¿no? Que para acreditar el vínculo laboral no basta con comprobar la prestación de servicio. Requiere por lo menos de verdaderos indicios racionales o alto rango de laboralidad en los medios de probatorias, que la parte determinante es la subordinación jurídica, ¿no? Porque al igual que la ocasión de servicios, hay los mismos elementos, prestación personal y retribución o pago que se llama, ¿no? Pero la diferencia está en el carácter subordinado o no de estos servicios, que sabemos del artículo 9 del 728, es el poder de dirección que te supervisa un empleador o un patrono que te da órdenes, el poder de sanción que te sanciona, te amonesta, etcétera, y no de control y supervisión y de sanciones que te puede ordenar, ¿no? Ya. Acá también hay una casación 14.443/2013, el fundamento séptimo, que la presunción de laboralidad no significa ausencia total de pruebas, simplemente es para que aportes también indicios de carácter laboral, ¿no? Bajo discusión, ¿no? Entonces, tampoco te da una directriz, pero no con eso es suficiente como para que digas ya tengo sí o sí el carácter laboral, sino tiene que completar con algo más, con indicios racionales graves, concordantes y plurales, ¿no? Entonces, indicios, bueno, ¿no? Indicios para la nueva ley procesal de trabajo, el artículo 23, párrafo final, dice entre otros, las circunstancias, cómo se han suscitado los hechos, la materia de controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes, ¿no? Entonces, pesa bastante, por ejemplo, los antecedentes del trabajador en cuanto a su despido, si ha tenido antecedentes disciplinarios, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? El trabajador también va en contra si es que se ha comportado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? ¿No? Etcétera, ¿no? Esos son los indicios, ¿no? ¿No? Igual, para probar los indicios de una relación laboral no tienen que ser únicas, tienen que ser conjuntas, ¿no? Unas tras otras que den el signo de la circunstancia que efectivamente ha desempeñado un carácter laboral de dependencia, ¿no? ¿Ves? Acá también lo mismo, la incidencia que decía, no solamente por el criterio de prestación de servicio, pero en contrario, ya. Entonces fue fundado el recurso de casación. Ahí ganó la empresa, por eso es que infundaba la demanda del pago interpuesto de beneficios sociales por la persona, ¿no? Demandante, ¿no? Entonces, pongamos, se decía que se podía valer de auxiliares sustitutos, que sus pagos eran de periodicidad diferente, los montos son diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar con matiz, ¿no? Por ejemplo, a los profesores le pagan por hora, ¿no? Y de acuerdo a su cantidad de horas, obviamente va a variar el monto de su pago. Cuando se ha interpuesto demanda de estos profesores, se ha tenido mucho cuidado de explicar al juez de que los montos que difieren no son en función a que venía de vez en cuando, sino en función a horas más, horas menos que hacían, un promedio de 6 a 8 horas, y se le tabulaba
con un tareo o registro de asistencia o a unas fotos que certificaban eso, ¿no? Porque si no, la entidad demandaba, ¿ves? Ahí está, fíjese usted que los montos son diferentes, por eso es que no hay uniformidad del pago y por tal el elemento de pago, de remuneración o retribución no está acreditado, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que más determina, independientemente de la forma de pago, es cómo se ejecutan esas labores o esos servicios prestados, de qué manera estos son realizados, ¿no? ¿No? O sea, o se ejecutan o se hacen, ¿no? Ya acá también, algunas veces nosotros eh, hay actas de inspección que no están bien motivadas, ¿no? Y nos genera un problema con el usuario, con el trabajador. Pero acá Sunafil los ha multado a la empresa, y acá dice que sí hay una relación laboral. Y entonces uno lee de manera integral, completa, y ve una suerte que a la prepo se llega a que hay una relación laboral. Cumple los tres elementos: prestación personal, remunerados o subordinados. Pero dice, ¿y dónde está la subordinación? ¿En dónde está el hecho? ¿En qué medio probatorio? Igual, cuando el juez vas, lo que le interesa son los hechos, las pruebas sobre esos hechos, ¿no? Punto, ¿no? Por eso, más allá de esa situación, que ese es abusivo, etcétera, etcétera, que es injusto o que es así el empleador, sino cuáles son tus medios probatorios, ¿no? Para eso, ¿no? Yo me tengo que evocar eso más allá de que hay un trasfondo emocional o etcétera, y yo racionalmente tengo que ver, abocarme, convencer al juez y los medios de prueba, ¿no? Entonces, no tanto saber que si su empleador actúa así o asá, etcétera, ¿no? Cierto o no, sino tus medios probatorios que puedan dar esa incidencia del mismo, ¿no? Entonces, por eso debe ser análisis puntual también de los elementos probatorios, de los medios de prueba, ¿no? No solamente llegar así de una manera de esas premisas, partir de premisas erradas y la conclusión también sería errada, ¿no? Entonces, por eso acá fue fundada la casación y le dijo que el juez superior analice bien punto por punto esas condiciones, sobre todo el elemento de la subordinación, ¿no? 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 Porque los correos electrónicos también pueden ser meras coordinaciones, no significan una subordinación. Por eso, bueno, va a sonar un poco de discriminación, pero de un país en específico sudamericano, varón o mujer, todos tienen audios, todos lo graban a su ex empleador. Entonces yo le digo, también me estarás grabando a mí, le digo, ¿no? Porque tú, sí tengo audio, acá están los videos, ¿no? Y todos con su audio, ¿no? Le digo, pues una parte de la situación, pero no es total, ¿no? Acá en el audio va a decir, si has trabajado tus 5 años, si te debo tus 5 años, etcétera. Simplemente dirá que has tenido un trabajo puntual, será una foto instantánea y punto. Más no va a decir. Muy excepcional, bien detalladito va a decir, sí, pues no me dio la gana de ponerte a ti en planilla 5 años, etcétera. No me dio la gana de pagarte 5 años de beneficios y me dio la gana de votarte, ¿no? No vas a encontrar ese tipo de declaración en un voz. Entonces, por eso no es muy similar a ello, ya cuando en cierta parte es necesario, pero no es que sea de vida o muerte o vital, los audios, ¿no? Se quiere abundar en los audios, ¿no? Y ahora pues, esos audios tienes que, en la demanda, cuando lo quieres presentar, tienes que transcribir también en forma literal el intercambio de mensajes. Y bueno, algunos siguen todavía con el USB o CD, pero ahora se pone en Google Drive, en link, nada más, para que lo vean, nada más. Entonces, ese es el apunte, ¿no? Con los audios, ¿no? De voz, ¿no? Ya. Por ejemplo, acá con las horas extras es distinto, ¿no? Por ejemplo, acá dice reporte individual de marcación de asistencia en los memorandos, como le decía, ¿no? No basta que la parte demandada haya dicho, no haya presentado su hoja de asistencia, y dice, ah, no, por conducta procesal evasiva, ya, se presume que sí ha tenido horas extras. No se trata de eso. Se trata de que pruebes efectivamente la realización de tus horas extras. Y por eso declaró fundada en este caso en favor del demandante por sus horas extras, ¿no?
y que también, obviamente, las horas extras puede ser pues, después del horario habitual o antes, ¿no? Antes del horario habitual de funcionamiento de la oficina. Perfecto, eso, sí, 10, ya. Me dijeron 1 hora y 10, voy acabando, así que eh, lo que es el trabajo de sobretiempo, decía, tiene que haber una prestación efectiva, ¿no? No son meras coordinaciones o el hecho de que ha dejado trabajo incumplido y lo estás desarrollando, ¿no? Y que esté efectivizado en un memorando o registro de asistencia del mismo, ¿no? Que esté escrito de manera inequívoca su real y efectiva realización, ¿no? Y también tiene sus condiciones, ¿no? No están sujetos a la jornada máxima, los personal de dirección, los trabajadores intermitentes, sin fiscalización, ellos no están sujetos a las horas extras. ¿Ves? Por eso dicen, no basta con las presunciones en horas extras o que haya omitido el demandado como civil su registro de asistencia o el libro de planillas, ¿no? Bueno, creo que con eso ya concluimos. No sé si les puedo... Perfecto, Jesús. Excelente como siempre, brillante tu exposición. Hay muchísimas preguntas. Voy a iniciar con la primera. Manuel Fernando Moreno nos dice, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Moreno y actualmente soy coordinador de selección de la compañía BRM. Nosotros tenemos operación en Colombia y en Perú. En este momento, ¿me podría indicar con quién puedo apoyarme para la gestión de empleabilidad, ya que ustedes ayudan a empresas? ¿Me podría suministrar un contacto, un correo para generar una reunión y poderme orientar directamente? Ya, acá tenemos precisamente en el primer piso consultas al empleador y también creo que hacen virtual también, ¿no? Mi despensa, porque yo ya estoy base 5, pasé como un poco que familiarizar con las herramientas tecnológicas, pero el Ministerio de Trabajo sí permite esas atenciones virtuales y también presenciales. Incluso le dan formato, le explican cuáles son las obligaciones del empleador, cómo se puede hacer un reglamento interno de trabajo, cómo pueden estar protegidos, etcétera, de una manera imparcial, porque también eh, para que pueda controlar bien a los trabajadores de una manera adecuada, ¿no? Una manera transparente, ¿no? Entonces, porque acá no podemos generalizar, ¿no? Porque a veces no se trata, así como hay buenos trabajadores, también hay malos trabajadores, así como hay malos empleadores, también hay buenos empleadores, ¿no? No podemos nosotros generalizar en absoluto, ¿no? Pero sí se le da todas esas herramientas al empleador para que posibilite, pues, ¿no? Su mejor atención, pues, ¿no? Sí, pero desconozco en ese punto, pero sí presencialmente hay consultas para el empleador, que en algún momento yo también me encargué, y también virtualmente también les puede atender, ¿no? Ok. Milagros Montesa dice, estimados representantes del prestigioso Ministerio de Trabajo, mi nombre es Milagros Montesa. Quisiera que el doctor me aclare la primera filmina que presentó. Los felicito por la charla, estoy muy contenta. Y la primera, estoy tratando de llegar, ahí te llegó. Y Milagros adiciona algo, Jesús. Milagros Ya. adiciona algo. Dice, quisiera saber, porque tengo ¿cómo lo diría, no? Sí, dime. Cuando una persona trabaja y tiene una discapacidad física, es a veces discriminada y no sabe qué pruebas debe reunir para poder proceder con una denuncia de inmediato. ¿Cómo podría orientarme en esto, doctor? Ya, ok, La misma correcto. Milagros Montes. Ya, perfecto, mucho gusto por su consulta. Hay normas internacionales de protección a la discapacidad y también obviamente nuestra constitución política del Estado, que son supuestos especiales precisamente entre estos el discapacitado. ¿Ya? Entonces, cualquier conducta injusta o arbitraria es un despido discriminatorio, puede pedir la nulidad de su despido, sus daños moral, todo eso. Y es más, llaman el término ajustes razonables. Quiere decir que por su limitación ya no puede aceptar servicio, en la medida que todavía es útil, lo puede pasar a otra área respectiva. Funciona lo que son
esos ajustes razonables, ¿no? Que enmarca pues, la doctrina, la ley, etcétera, tiene, esa situación, ¿no? Si hay una suerte de trasladar a un lugar que le ocasiona perjuicio, es una hostilidad que él puede denunciar en su momento, ¿no? Porque en el caso de discapacidad, como que debe una discriminación positiva más bien a su favor, ¿no? Y no reductiva, ¿no? Que sería todo chocante, todo lo contrario, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, sí tiene esa protección en lo que es discapacitado, ¿no? Entonces, bueno, es decir, como una anécdota les puedo decir que ha sucedido conmigo es que por alguna razón la discapacitada en ningún momento me dijo que le habían pagado su indemnización por despido arbitrario. Entonces la empresa dijo, yo ya cumplí, ella se inclinó, esa persona se inclinó, este, ¿cómo se llama? Por la indemnización económica, por eso no opera su reposición por el despido incausado. Y a mí me dejó algo helado en el momento de la audiencia, pero felizmente en el devenir de la demanda dije, voy a reclamar daño moral. Entonces dije, ah, bueno, definitivamente ya no podemos reclamar la reposición porque mi patrocinada cobró la indemnización económica por este arbitraje. Ya. Pero no deja de haber un daño moral que en tiempo de pandemia fue cesado y dado que su condición discapacitada es más difícil volverse a empleado. La han puesto en esas circunstancias. Bueno, se ganó en primera instancia y también se puede confirmar en segunda instancia. Bueno, eso es, respecto a su consulta, eso es lo que le puedo decir. Gracias, Jesús. Hay una participante que ha alzado la mano, ella se llama Romina Beteta, le damos el pase. ¿Qué tal, Romina? Buenas tardes. Puedes prender tu micro ya. Hola, Romina, ¿estás ahí? Bueno, entonces continúo con las preguntas. Sandra Núñez nos dice, si estás en el Comité de Seguridad y Salud, ¿también el hostigamiento por reducción de personal te podrían despedir por este motivo? Ya. Porque forma parte del comité de seguridad, esa es la Sí, pregunta. porque forma parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, yo creo que solamente cuando es personal de dirección, es decir, no vamos tanto a lo que es un cargo calificado o en este caso comisión de técnica legal. Si la ley expresamente no lo señala, es decir, en su momento ella sí puede, no es personal de dirección de confianza y normal, ella puede reclamar su reposición o despido según sea el caso, ¿no? Entonces, lo que sí digo por la analogía, tanto como despido nulo por sindicalizado, no tendría esa misma similitud, ¿no? Pero sí tiene derecho a que se le ponga ya sea por otro factor, despido incausado, ¿no? Sabemos que despido nulo es lo que la ley expresamente dice por despido discriminatorio en función a que eres discapacitado, gestante, o por derecho sindical, o por haber presentado una queja inspecciones, a razón de eso te despiden en esos casos puntuales, despido nulo, ¿no? Entonces, y despido incausado cuando te votan de manera verbal o te dicen una causa cualquiera, pero no está comprobada, entonces, ¿no? Y despido fraudulento cuando hay un enseñamiento de inventar pruebas, inventar causas y te votan de esa manera, ¿no? Es decir, por esas tres razones se pide la reposición al trabajo, ¿no? Entonces, a su pregunta, si es comité, etcétera, tiene que haber una cosa justa para que lo despida, pues, ¿no? Entonces, no veo que sea un personal de dirección, salvo que cumpla esos tres supuestos, ¿no? Es decir, personal de dirección en que trabajas, formas parte de las decisiones empresariales, compartes secretos profesionales e industriales. Si cumples esos supuestos, ya no tienes derecho ni a la iniciación, ¿no? En algún momento sí, solamente tienes derecho a la iniciación. Ahora, por el pleno y el tribunal constitucional, ya ni siquiera tienes derecho a la iniciación, ¿no? Menos a la reposición, ¿no? Pero el Comité de Seguridad no, al caso concreto no lo veo, es algo que se dedique específicamente a ese sector, ¿no? Sector de seguridad, etcétera, ¿no? Íntimamente ligado a eso y comparte secretos, etcétera, si así fuera, ¿no? Pero si no tiene nada de esas características,
sí tiene derecho a su estabilidad en el trabajo, ¿no? Ok, Romina, es tu última oportunidad, Romina Beteta. Estamos aperturando tu micro para que hables. Has alzado la mano. Bueno, debe tener problemas de señal. Aquí la participante Cecilia Castro Romero dice, si un trabajador falta para hacer trámites personales en la semana 3 días no consecutivos y la siguiente semana se enferma por 4 días, ¿se le puede pasar carta de preaviso o solo un memo? Ya, ahí tiene que ser de manera gradual, depende de la situación concreta, porque si solamente para son trámites personales, no hay una justificación válida, ¿no? Entonces, la ley misma te dice más de 3 días consecutivos en un periodo de una semana o más de 5 días en un mes o más de 15 días en 6 meses, ¿no? Entonces, tú lo puedes ir tomando a cuenta, para que si sigue con esa reiterancia ya sería un despido totalmente justificado, pero no puedes prematuramente adelantarte y votar a un personal. Por eso es que las reglas de juego deben ser válidas para todos. Por eso a la primera consulta del empleador para que le explique qué funciones, qué deberes debe cumplir el trabajador, porque hay derechos y deberes para ambas partes contratantes. No es solamente yo tengo el derecho, ¿no? Sino qué deberes también debo cumplir en mi trabajo, desarrollarme con la diligencia del caso, con la buena fe laboral, ¿me entiendes, no? Entonces, y tampoco no tener cuestiones atendibles que justifiquen tu inexistencia, ¿no? Porque si no son atendibles, no estás quebrantando esa buena fe laboral y progresivamente puede haber una aumentación verbal, luego puede venir una suspensión y luego ya un despido total, ¿no? Para que no esté postulando un derecho a una indemnización o algo así, ¿no? Entonces también porque muchas veces el empleado dice, ¿y cuáles son mis derechos míos? Porque todo es del trabajador, ¿y cuáles son los míos? ¿No? Entonces, también en esa situación está, ¿no? Que el trabajador también, por eso es que también se le permite a las empresas hacer su código de ética o su código disciplinario, que ya los jueces lo toman como un valor legal, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, para que se especifique bien en qué considera tardanza, falta o cómo esto se debe justificar, etcétera, etcétera, ¿no? Tener todos esos lineamientos claros y determinantes para que se produzca un cese válido en su momento, en su oportunidad, ¿no? Sí. Ok. Sandra Núñez nos preguntó hace un momento que si pertenecer al Comité de Salud y Seguridad sería motivo para hostigamiento, reducción de personal, porque ella es trabajadora social y quisiera saber si es despedida, si puede pedir su reposición. Ya, me disculpa si es que en ese punto no conozco la normativa en sí, ¿no? Por eso yo iba a eso de que si expresamente no le niega que le repongan, así como lo que son personal de dirección de confianza, entonces yo no he visto jurisprudencia en que diga que lo puedes votar al personal, o que me digan de primera fase que ya sea personal de dirección, lo que es de comité de seguridad simplemente está dirigiendo un comité, ¿no? Comunal. Entonces, no, entonces, tiene que ver, no lo pueden hostigar en ese sentido, ¿no? ¿No? Seguridad celular, ¿no? Entonces, tanto más si es que cumple una función crucial, es decir, no, yo no leo la norma propiamente, salvo que la propia norma diga exactamente que, ¿cómo se llama? Que no están parados, así como cuando dicen no tienen horas extras, los personal de dirección, ¿no? Ahí ya te está diciendo alteradamente, ¿no? Personal sindical no puede tener, participar de utilidades, etcétera, cuando expresamente la norma te lo deniega, te lo prohíbe, ¿no? Ok, muchas gracias Jesús, es ¿Sí? muy bueno contar contigo. Aprovecho para decirle al público que llene el formato de encuesta de satisfacción mediante el cual nos pueden ofrecer sus sugerencias sobre temas que quieran que tratemos. Ahorita ya no tengo preguntas, me gustaría que el personal que está participando nos manifieste si aún queda alguna inquietud. Aprovechen al expositor porque ya nos queda poco tiempo para concluir. ¿Quieres agregar algo más, Jesús? Bueno, sí, porque por eso mismo, los medios de prueba, si algo quedó pendiente, precisamente van a enfocar
en qué tema vas a querer conciliar, ¿no? O cuándo conciliar o cómo conciliar. Si tú adviertes que tus pruebas son importantes o adecuadas, vas a hacer de repente una concesión, que significa una conciliación, ¿no? Ya, medir tu esto, ¿no? Pero si de antemano sabes que todo está para probar, confrontar, etcétera, ya eso te puede dar un balance en el punto de vista de la conciliación, ¿no? Entonces, es eso a partir de tus medios probatorios, ¿no? Porque a veces me preguntan, pues, abogado, ¿cómo? Yo quiero que me pague todo, pero no se trata de eso. Ojalá fuera así, lo justo. Pero tiene que ver qué tanto fuerza te da tus medios de prueba para que llegado a una situación, los jueces estén convencidos y en ambas instancias ganen, ¿no? Pero por eso también es un factor los medios probatorios para incidir en la toma de tu posición en lo que es una situación de a conciliar, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? También tienes que tabular eso el trabajador, ¿no? Y ayuda un poco ya finalmente porque eh, obviamente a veces el trabajador desconoce esas cosas, es más, a veces, ¿qué medios probatorios? Yo quiero que me paguen, ¿no? O cuánto es mi pago. Entonces, si en demanda el empleador no te quiere pagar nada y evadido a todo tipo, entonces tenemos que centrarnos en estos medios probatorios para de esa manera coadyuvar a un posible entendimiento de conciliación o una sentencia favorable a la persona, ¿no? Entonces, bueno, haya sido útil este tema. Muchas gracias también por su participación y escucha. Gracias. Gracias, Jesús. Aquí hay una pregunta más. Gloria Patricia Yupanqui Villanueva nos dice, buenas tardes, ¿tiene valor legal enviar la información por correo, o sea, información sobre liquidación o información sobre seguridad y salud en el trabajo por correo? ¿Tiene algún valor legal? Como ya hice referencia a la norma, que hay una libertad probatoria mientras no sea ilícito o por malas artes consigo esas pruebas, y también hay las casaciones que he señalado, sí tiene valor en el análisis esos correos intercambiados, pero en la medida que nos apunta que son órdenes de trabajo, ¿no? Haga usted su trabajo así, por qué lo cumplió así, etcétera, ¿no? Que se pueda incidir en el artículo 9.728 a veces le llaman como los tres poderes, ¿no? Ejecutivo de dirigir, legislativo de controlar y judicial de sancionar, ¿no? ¿No? Algo así similar a los tres poderes del Estado, ¿no? ¿No? Dirección, ejecutivo de dirección, legislativo de supervisar, legislar y judicial sinónimo de sancionar, ¿no? Cualquier falta, etcétera, ¿no? Infracción, ¿no? Si tienes esas consideraciones o los correos apuntan a eso, sí, pues, ¿no? Sí, por eso es que se hace una valoración, por eso los medios probatorios se toman de manera unitaria, ¿no? Un aspecto general, pero se valora de manera conjunta y razonada de eso, ¿no? Entonces, por eso no hay algunos que los audios, quiero que lo pongan los audios, que me escuchen mis audios, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entonces ya con los demás medios probatorios me sirve, a veces incluso a veces los audios no me dicen mucho, o me carga más tiempo porque los pierden los audios o no los saben usar los audios, etcétera. O los mismos audios van en contra de la misma persona que le quiero ofrecer, ¿no? Porque le dice, me te has portado mal, ya te pagué tal punto y ya he dicho que ya se le canceló tanta situación. Bueno, eso es lo que... Gracias, Jesús. Gracias por contar con tu maravillosa ponencia. Es muy bueno tenerte de nuevo con nosotros. Ojalá que se repita. Entonces, gracias al público. Ya estamos finalizando nuestro evento. Los esperamos el 3 de junio, el 5 de junio para el tema cálculo causas del despido. Me despido, gracias a ustedes. Sí, gracias. Los dejo unos minutos en interno para que puedan llenar el formato de encuesta de satisfacción. Gracias, Jesús.